En el juzgado mi nuera me llamó una mantenida. Lo dijo sin titubear, con la barbilla en alto, como si esa palabra le perteneciera. Su abogado asintió con desprecio, convencido de que yo no diría nada. Entonces el juez levantó la vista de los papeles y preguntó con una calma que heló la sala $350,000 al año. Y aún así es una mantenida. Mi nuera jadeó. Que cuánto su rostro se puso pálido. Y en ese silencio pesado supe que mi vida acababa de cambiar. Nunca pensé que una sola palabra pudiera pesar tanto. Mantenida. No madre, no suegra, no siquiera señora. Solo eso, una carga. Mientras estaba de pie frente al juez, con las manos entrelazadas a la altura del vientre, sentí como ese término se me clavaba en el pecho como un recuerdo mal enterrado. No era la primera vez que mi nuera Paola me miraba como si yo fuera un estorbo, pero sí era la primera vez que lo decía en voz alta, frente a desconocidos, frente a la ley. El juzgado olía a madera vieja y a limpiador barato. Las bancas crujían cada vez que alguien se movía. Un ventilador en el techo giraba lento, empujando el aire caliente de la tarde, como si también estuviera cansado. Yo me concentré en ese sonido, en cualquier cosa que no fuera la voz de Paola, resonando todavía en mis oídos. Su señoría, había dicho ella unos minutos antes, yo he cargado con esta familia, mi esposo y yo. Ella no aporta nada, solo vive de nosotros. La forma en que lo dijo fue casi ensayada, como si hubiera practicado frente al espejo. Su abogado, el licenciado Ramírez, un hombre de traje impecable y sonrisa fácil, asentía a su lado con esa expresión de quien cree que el caso ya está ganado. Yo no la miré. Aprendí hace muchos años que mirar a alguien que quiere humillarte solo le da más poder. En cambio, fijé la vista en un punto neutro, la esquina de la mesa del juez donde la madera estaba gastada por el tiempo y las manos nerviosas de otros antes que yo. No siempre fui así de callada. Hubo un tiempo en que defendía cada palabra, cada decisión. Pero la vida te enseña que no todas las batallas se ganan hablando. Algunas se ganan esperando. Me llamo Elena. Tengo 58 años. Y hasta ese día jamás había pisado un juzgado como parte de un conflicto familiar. Para mí, los problemas se resolvían en la cocina con un café caliente y la puerta cerrada. Pero Paola nunca fue de puertas cerradas. A ella le gustaba que todo se viera, que todo se supiera, siempre que la dejara bien parada. Mi hijo Daniel estaba sentado detrás de ella. No dijo nada. No me miró. Tenía los hombros caídos como un niño regañado que no sabe de qué lado ponerse. Eso dolió más que la palabra mantenida, porque una cosa es que te ataque alguien que nunca te quiso y otra muy distinta es sentir que tu propio hijo no te defiende. El juez carraspeó y revisó los documentos frente a él. Era un hombre mayor de cabello gris y mirada firme, de esos que no levantan la voz porque no lo necesitan. Ajustó sus lentes con cuidado, leyendo línea por línea. El silencio se estiró tanto que pude escuchar a alguien toser al fondo de la sala. Señora Paola, dijo finalmente, ¿está usted consciente de que la señora Elena reporta ingresos anuales cercanos a los $350,000? Sentí un murmullo recorrer la sala. No fue sorpresa para mí. Para ellos sí. Paola parpadeó varias veces como si no hubiera entendido bien el idioma. Perdón. ¿Cómo dijo? Susurró. $350,000 al año, repitió el juez despacio con paciencia. De acuerdo con estos documentos. El licenciado Ramírez dejó de asentir. Su sonrisa se desdibujó por un segundo apenas perceptible, pero yo lo vi. Lo vi porque cuando alguien cree tener el control, cualquier grieta se nota.
Paola llevó una mano al borde de la mesa para sostenerse. Su rostro, que minutos antes estaba rojo de seguridad, ahora parecía de papel. Yo seguí en silencio. No levanté la cabeza, no sonreí. No dije se los dije, porque esto no era un triunfo, era apenas el inicio de algo que llevaba años gestándose. Mientras el juez hablaba de audiencias futuras y de revisar con detalle los expedientes, mi mente se fue lejos a una cocina pequeña de hace más de 30 años, a mis manos jóvenes, contando monedas para pagar la renta. A las noches sin dormir, pensando en cómo sacar adelante a Daniel cuando su padre nos dejó con más preguntas que respuestas. Nunca le conté a Paola de esos años. Nunca le hablé de mis decisiones, de mis sacrificios, de mis silencios. No porque me avergonzara, sino porque aprendí que explicar demasiado suele invitar a que te juzguen. Y yo ya había sido juzgada suficiente en esta vida. Cuando el juez dio por terminada la sesión de ese día, todos se pusieron de pie. El golpe seco del mazo resonó como un punto final. O tal vez como 2 puntos, anunciando que la frase aún no estaba completa. Paola no me miró al salir. Daniel tampoco. El licenciado Ramírez murmuró algo entre dientes mientras guardaba sus papeles con movimientos bruscos. Yo caminé despacio hacia la salida. Afuera, el ruido de la calle me recibió de golpe claxon voces, el olor a gasolina mezclado con café de un puesto cercano. La vida seguía como si nada. Me detuve un momento en los escalones del juzgado. Respiré hondo. No estaba enojada. No todavía. Lo que sentía era otra cosa, una mezcla de cansancio antiguo y una claridad nueva, incómoda, inevitable. Me habían llamado mantenida delante de todos. Y ahora, por primera vez, la verdad había hablado en voz alta. Pero Paola aún no sabía todo. Ni Daniel, ni siquiera el juez. Y mientras bajaba el último escalón, supe que lo que venía no sería una pelea ruidosa. No habría gritos ni insultos. Sería algo mucho más lento, más preciso, y para algunos mucho más doloroso. Salí del juzgado sin mirar atrás. El sol de la tarde caía oblicuo sobre la acera, dibujando sombras largas que parecían seguirme. Caminé hasta la parada del autobús, con el paso medido como si cada movimiento necesitara permiso. Me senté en la banca metálica caliente por el sol y apoyé las manos sobre mi bolso. Dentro los papeles estaban ordenados con cuidado, pero no los toqué. Todavía no. No quería sentir el peso de todo eso encima de mí. Aún. El trayecto a casa fue silencioso. El motor vibraba bajo mis pies y el aire acondicionado soplaba un frío irregular que me erizaba la piel. A mi alrededor, la gente hablaba en voz baja, una pareja discutiendo sobre el precio del mandado. Un hombre mayor, contando monedas, una mujer joven arrullando a su bebé. Vida cotidiana, vida real. Me pregunté cuántas de esas personas habían sido llamadas una carga alguna vez. Cuántas habían tragado palabras para mantener la paz. Al llegar a la casa me recibió con ese silencio que solo existe cuando ya nadie te espera. Cerré la puerta despacio. El olor a café viejo flotaba todavía en la cocina. Dejé el bolso sobre la mesa y me quedé de pie unos segundos mirando las sillas. 2 estaban vacías. Antes, cuando Daniel y Paola vivían aquí, siempre había ruido el televisor encendido, el celular vibrando, la voz de Paola dando órdenes sin levantar la mirada. «Es temporal, mamá», me había dicho Daniel cuando se mudaron al cuarto de arriba. «Solo mientras ahorramos. Temporal se volvió costumbre, y la costumbre derecho». Abrí la alacena y saqué una taza. El asa estaba astillada, pero seguía siendo mi favorita. Serví café y me senté. El primer sorbo fue amargo.
Pensé en la palabra otra vez, mantenida. Me la había dicho Paola muchas veces sin decirla, en la forma en que revisaba la despensa, en cómo contaba los recibos frente a mí, en la manera en que suspiraba cuando yo me sentaba a descansar. Mamá ya no es como antes decía, ahora todo cuesta. Nunca respondí, porque responder habría sido admitir que había algo que justificar, y yo no debía justificar mi existencia en mi propia casa. Recorrí la sala con la mirada. Las fotos seguían en su lugar Daniel, con su uniforme de la secundaria, y yo, a su lado, sonriendo con ese orgullo que solo una madre entiende. Otra foto más reciente, Paola y Daniel el día de su boda. Ella impecable, segura. Yo detrás, apenas visible, como si ya entonces supiera que mi lugar sería ese el fondo. Me levanté y fui al cuarto. Abrí el cajón de abajo del buró. Ahí estaba el sobre amarillo, el mismo que había guardado durante años sin abrirlo. No por miedo, sino por respeto. Dentro estaban documentos que contaban una historia distinta a la que Paola había presentado en el juzgado. Una historia que casi nadie conocía. Me senté en la cama y dejé que los recuerdos volvieran. Cuando Daniel era pequeño, yo trabajaba de sol a sol, 2 turnos cuando se podía. No había lujos, pero tampoco faltaba comida. Aprendí a ahorrar porque no había otra opción. Aprendí a callar porque hablar no llenaba la mesa. Con el tiempo, tomé decisiones que nadie vio. Firmé papeles, hice inversiones pequeñas siempre pensando en el futuro. No para presumirlo, para protegerlo. Nunca le hablé a Paola de eso. Ella llegó a mi vida con ideas claras sobre cómo debían ser las cosas. La familia es un equipo, decía. Pero siempre sonaba a que el equipo tenía capitana. La primera vez que me llamó una carga fue en voz baja en la cocina. Daniel no estaba. Mamá entiende, me dijo, ya no puedes depender de nosotros. No contesté, solo asentí. No porque fuera verdad, sino porque discutir con alguien que ya decidió quién eres es perder el tiempo. Volví al presente cuando escuché el sonido de un auto estacionándose afuera. Mi corazón dio un salto pequeño involuntario. Miré por la ventana. Era Daniel. Bajó del coche con los hombros caídos igual que en el juzgado. Entró sin tocar. Mamá dijo, ¿estás bien? Asentí. Siempre asentía. Estoy cansada, respondí por primera vez, diciendo algo distinto. Se sentó frente a mí. Evitó mirarme a los ojos. Paola está muy alterada, murmuró. No esperaba. Eso no tenía nombre para él, ni para mí. Era la verdad asomándose y nadie estaba listo. ¿Por qué nunca me dijiste nada?, preguntó al fin. Sobre el dinero. Respiré hondo. Porque nunca me preguntaste, dije, y porque no quería que me miraran distinto. Daniel frunció el ceño. Pero ahora todo es un problema. No lo corregí con suavidad. El problema empezó cuando alguien decidió que yo no valía nada. No discutimos. Nunca lo hacíamos. Él se levantó, dijo que hablaríamos después y se fue. Escuché el motor alejarse. La casa volvió a quedar en silencio. Me acerqué a la ventana. Afuera, una vecina regaba las plantas. La vida seguía. Yo también tenía que seguir, pero algo había cambiado. Ya no se trataba solo de aguantar, se trataba de poner un límite. Tomé el sobre amarillo y lo coloqué sobre la mesa. Pasé los dedos por el borde. No sentí rabia. Sentí determinación. No quería venganza, quería claridad. Quería que mi nombre dejara de ser un susurro incómodo y volviera a ser lo que siempre fue mío. Esa noche dormí poco. El ventilador zumbaba. Pensé en Paola, en su rostro pálido, en la sorpresa genuina que no se finge. Pensé en Daniel, atrapado entre 2 mujeres. Pensé en mí,
en todo lo que había callado para no molestar. Al amanecer, el cielo estaba gris claro. Preparé café de nuevo. Esta vez no supo tan amargo. Me senté con el sobre frente a mí y lo abrí despacio. Era hora de dejar que los papeles hablaran. Abrí el sobre con cuidado, como si los documentos dentro fueran frágiles, aunque sabía que no lo eran. El papel puede amarillar con los años, pero la verdad escrita no se desgasta tan fácil. Extendí todo sobre la mesa del comedor: contratos, estados de cuenta, copias notariales, fechas subrayadas con una letra que ya no era la mía de ahora, sino la de una mujer más joven, más apurada, más asustada. Cada hoja tenía una historia, no la que Paola había contado en el juzgado, sino la que nadie quiso escuchar, porque no brillaba, no presumía, no hacía ruido. Recordé el primer documento. Era de hace más de 20 años, cuando Daniel todavía estaba en la primaria. Yo trabajaba entonces en una pequeña empresa de costura industrial. Jornadas largas, manos adoloridas, pero un ingreso estable. Fue ahí donde una compañera me habló de comprar un pequeño terreno en las afueras. Nada elegante, solo tierra. Para el futuro, dijo. Yo dudé semanas. Al final firmé. No se lo conté a nadie, ni siquiera a mi madre. No por desconfianza, sino porque aprendí que los planes propios se protegen mejor en silencio. Con los años, ese terreno se convirtió en algo más, no de la noche a la mañana, con esfuerzo, con ahorros, con decisiones que tomé sola, sin pedir permiso. No había nada ilegal en ello. Todo estaba ahí claro, ordenado, pero nunca sentí la necesidad de mostrarlo. Tomé uno de los estados de cuenta más recientes. El número estaba ahí, exacto, frío, $350,000 anuales. No era magia, era constancia. Rentas, inversiones modestas, acuerdos firmados mucho antes de que Paola entrara a mi vida. Antes incluso de que Daniel se casara. Me dolió pensar que ese número, que para mí solo representaba tranquilidad y seguridad, se hubiera convertido en una sorpresa incómoda, casi ofensiva para mi propia familia. Guardé los papeles nuevamente, pero dejé algunos fuera, los más importantes, aquellos que mostraban fechas clave, firmas, movimientos y algo más que había notado la noche anterior y que no me dejó dormir: una inconsistencia. Había un documento reciente, uno que yo no recordaba haber firmado, un cambio en la forma en que se presentaban ciertos ingresos. Nada enorme, pero suficiente para hacerme ver como alguien sin recursos propios. El tipo de ajuste que pasa desapercibido si no sabes dónde mirar. El tipo de ajuste que alguien hace cuando quiere contar una historia distinta. Mi estómago se tensó. No sentí enojo. Sentí algo más frío: certeza. No quise sacar conclusiones sola. A mi edad aprendí que cuando algo no cuadra, es mejor pedir una segunda mirada. Así que guardé los documentos en una carpeta sencilla, sin colores, sin etiquetas llamativas, y salí de la casa. El despacho del contador estaba a 10 minutos. Un local pequeño, con un letrero viejo y una campanita en la puerta. Adentro el aire olía a papel y café recalentado. Don Luis el contador levantó la vista cuando me vio entrar. Doña Elena, dijo: ¿en qué le ayudó? Le expliqué poco. No soy de dar discursos. Le entregué la carpeta y le pedí que revisara algo específico. Él asintió y empezó a leer con esa calma que solo tienen quienes trabajan con números toda la vida. Pasaron minutos largos. Yo miraba el reloj. Escuchaba el tic-tac, como si marcara algo más que el tiempo. Finalmente don Luis dejó los papeles sobre el escritorio y me miró. «Esto no es un error», dijo. «Alguien movió cifras del lugar. No es grave, en apariencia,
pero es intencional. Tragué saliva. Puede probarse, asintió despacio. Con tiempo y con el contexto adecuado, sí. Salí de ahí con la carpeta más pesada de lo que había entrado. No por los papeles, sino por lo que significaban. No era solo una falta de respeto. Era un intento claro de borrarme, de convertirme en algo que no era. Esa tarde Daniel me llamó. Su voz sonaba cansada. Mamá Paola dice que exageraste, dijo, que todo esto es un malentendido. Miré los documentos sobre la mesa. Los malentendidos no se firman, respondí, y no se presentan ante un juez. Hubo silencio al otro lado de la línea. ¿Vas a seguir con esto?, preguntó. Pensé un segundo. No voy a seguir, dije. Voy a empezar. Colgamos sin despedirnos. Al caer la noche, regresé a la mesa del comedor. Ordené los papeles por fechas, no como un ataque, sino como una línea de tiempo. Mi vida, mis decisiones, todo ahí sin adornos. Me di cuenta de algo importante. Yo no estaba construyendo una defensa. Estaba recuperando mi voz. Paola había pensado que llamarme mantenida me haría encogerme, pedir perdón por existir. No entendió algo básico. Quien ha vivido décadas cuidando cada paso no se derrumba por una palabra. Se levanta con datos. Miré por la ventana. La calle estaba tranquila. Un perro ladró a lo lejos. Pensé en la audiencia, que vendría en el rostro del juez, en la calma peligrosa de Paola antes de la caída. No sentía miedo, tampoco prisa, solo una convicción clara y serena. Esta historia no se iba a contar como ellos querían, y esta vez no iba a quedarme callada. La mañana siguiente amaneció con un cielo bajo de ese gris que parece aplastarlo todo. Preparé café y me senté a la mesa con la carpeta abierta. No tenía prisa. Aprendí hace tiempo que la prisa comete errores. Afuera, el vecindario despertaba lento, una puerta que se cerraba a pasos apresurados, el motor de un camión de reparto. Dentro, el silencio tenía otra textura más densa, como si supiera lo que yo estaba a punto de descubrir. Volví a leer los documentos uno por uno. Fechas, firmas, correos impresos, y entonces lo vi con claridad. No se trataba solo de minimizar mis ingresos. El relato que Paola y su abogado estaban construyendo tenía una intención más profunda. No querían ganar una discusión, querían redefinirme, convertirme en alguien sin historia, sin aportes, sin derecho a opinar. Una sombra conveniente. Ese mismo día, una vecina me llamó para preguntarme cómo estaba. No era una pregunta, era un tanteo. Entre frases amables, dejó caer lo que ya se estaba diciendo en el edificio que yo vivía de mi hijo, que ya no era como antes, que Paola estaba cargando con todo. Agradecí la llamada y colgué con educación. Me quedé mirando el teléfono un momento largo. Las palabras viajan rápido cuando la gente cree que tiene permiso para usarlas. Por la tarde, Daniel apareció sin avisar. Entró con pasos contenidos, como si temiera romper algo invisible. Se sentó frente a mí y respiró hondo. Mamá dijo: Paola está muy preocupada. Dice que esto se está saliendo de control. No se salió de control, respondí. Se mostró. Me miró confundido. Ella dice que la estás atacando. Negué con la cabeza. Decir la verdad no es atacar. Daniel se frotó las manos. Su abogado asegura que tú exageraste lo de los papeles. Tomé un correo impreso y se lo deslicé por la mesa. No dije nada. Él leyó en silencio. Vi cómo su mandíbula se tensaba al llegar a una frase concreta. Si logramos presentarla como dependiente, el juez no cuestionará la narrativa. ¿Esto es real?, preguntó. Está escrito, dije, y no por mí. Daniel se levantó de golpe. Caminó por la sala,
pasó la mano por su cabello. «No entiendo por qué harían esto», murmuró. «Porque es más fácil ganar si el otro no existe», respondí. «Y yo les estorbaba». Se quedó callado. No se disculpó, tampoco me defendió, aún no. Pero algo había cambiado. Lo supe porque ya no me pidió que dejara las cosas así. Esa noche recibí un correo del despacho del licenciado Ramírez. Era breve, casi cordial. Solicitaban una revisión amistosa antes de la próxima audiencia. Leí entre líneas, querían medir cuánto sabía yo, cuánto estaba dispuesta a mostrar. No respondí de inmediato. Dejé que pasaran las horas. La noche, el amanecer. A la mañana siguiente fui a ver a la licenciada Morales, una abogada recomendada por don Luis. No era joven ni particularmente amable. Eso me gustó. Su oficina era sencilla, sin diplomas colgados como trofeos. Le expliqué lo justo y necesario. Le entregué la carpeta. Leyó en silencio, igual que don Luis. Cuando terminó, levantó la vista. «Señora Elena», dijo, «esto no es una defensa, es un caso sólido». Sentí algo aflojarse en el pecho. «No quiero humillar a nadie», dije. «Solo quiero que dejen de mentir». Asintió. «Entonces haremos exactamente eso, nada más». Durante los días siguientes, las cosas se aceleraron. Paola dejó de contestar mis mensajes. Daniel me escribió menos. En cambio, los rumores crecieron. Una prima lejana me llamó para aconsejarme que no hiciera un escándalo. Sonreí al colgar. Siempre es curioso cómo el escándalo lo hace quien habla la verdad, no quien la esconde. La víspera de la audiencia dormí mal. No por miedo, por memoria. Pensé en todas las veces que cedí espacio para mantener la paz. En cada comida donde guardé silencio. En cada comentario que dejé pasar. Entendí algo que me dolió aceptar. Ese silencio había sido usado en mi contra. La mañana de la audiencia, el juzgado estaba más lleno. El murmullo era constante. Paola llegó con un traje distinto, más sobrio. Su abogado, menos confiado. Daniel se sentó detrás otra vez en tierra de nadie. Cuando el juez entró, el aire cambió. La licenciada Morales se puso de pie con calma. No levantó la voz. No dramatizó. Presentó los documentos como quien ordena una mesa con método. Cada papel tenía un propósito. Cada fecha, un peso. El licenciado Ramírez intentó interrumpir una vez. El juez lo detuvo con la mano. «Deje que termine», dijo. Y así, hoja por hoja, la historia que habían intentado imponer empezó a desmoronarse. No hubo gritos, no hubo acusaciones exageradas, solo preguntas precisas, silencios incómodos, miradas que ya no sostenían la seguridad de antes. Paola me miró por primera vez desde el juzgado anterior. No había desprecio en su rostro. Había miedo. Yo no sonreí. Tampoco bajé la mirada. Me limité a estar ahí, completa, visible. Cuando el juez anunció que revisaría los documentos con detenimiento y emitiría resoluciones adicionales, sentí algo inesperado alivio. No porque hubiera ganado, sino porque ya no podían borrar. Al salir el pasillo, olía a café quemado. Daniel me alcanzó. Mamá dijo, no sabía. Lo miré con cansancio, no con reproche. Ahora sabes, respondí. Y supe mientras caminaba hacia la salida que el intento de hacerme desaparecer había fracasado. La verdad no necesita empujar, solo necesita espacio. La segunda audiencia no empezó con golpes de mazo ni palabras duras. Empezó con un silencio distinto. Uno que no era incómodo, sino expectante, como cuando todos saben que algo importante está a punto de decirse y nadie quiere ser quien lo arruine. El juzgado estaba más lleno que la vez anterior. No por curiosidad, sino porque los rumores habían corrido.
Cuando una familia se rompe en público, siempre hay testigos voluntarios. Me senté en el mismo lugar, con la espalda recta, el bolso sobre las piernas. La licenciada Morales estaba a mi lado revisando la carpeta con movimientos tranquilos. Del otro lado, Paola evitaba mirar en mi dirección. Su abogado hojeaba papeles con demasiada rapidez, como si buscara algo que no encontraba. El juez entró puntual. Se sentó, ajustó los lentes y miró a ambas partes sin expresión. «Vamos a continuar», dijo, «y lo haremos con orden». La licenciada Morales se puso de pie. No comenzó hablando de sentimientos ni de traiciones. Empezó por lo único que no se puede discutir sin pruebas los hechos. «Su señoría», dijo mi clienta, «ha sido presentada ante este tribunal como una persona dependiente, sin ingresos propios, una carga para su familia. Hoy demostramos que esa narrativa no solo es falsa, sino construida de manera deliberada». Colocó el primer documento sobre la mesa del juez, un estado financiero claro, firmado, fechado, luego otro y otro más. Cada hoja caía con un sonido seco definitivo. Yo observaba a Paola de reojo. Sus manos temblaban ligeramente. No era nerviosismo teatral, era el tipo de inquietud que nace cuando entiendes que ya no tienes control. Estos ingresos, continuó la licenciada, no son recientes ni improvisados. Provienen de bienes adquiridos antes del matrimonio del hijo de mi clienta de contratos legales y de inversiones documentadas. El juez asintió. «Eso ya quedó establecido», dijo. «Continúe». La licenciada Morales cambió de tono. «No más grave, más preciso. Ahora bien, lo que nos preocupa es la alteración de ciertos documentos presentados previamente por la contraparte. Alteraciones sutiles pero significativas». El licenciado Ramírez se removió en su asiento. «Objeción», dijo. «Eso no ha sido probado». «Lo será», respondió ella sin mirarlo. «Con su permiso». Presentó una copia comparativa, 2 versiones del mismo documento. Las cifras no coincidían, las fechas tampoco. El murmullo volvió a recorrer la sala. El juez frunció el ceño. «Explique esto», ordenó mirando al abogado de Paola. Ramírez se levantó. Habló rápido, demasiado. Usó palabras como error administrativo y confusión. El juez lo escuchó en silencio. Cuando terminó no respondió de inmediato. Revisó los papeles con calma. Esa calma era más intimidante que cualquier regaño. «Señor licenciado», dijo finalmente, «estas no son erratas, son cambios estructurales». Paola bajó la cabeza. Yo sentí un peso soltarse dentro de mí. No alegría, no triunfo, algo más parecido a cuando una casa deja de crujir después de años de asentarse mal. Además, continuó la licenciada Morales, existe correspondencia que demuestra la intención de presentar a mi clienta como dependiente para obtener ventajas legales. Entregó impresiones de correos. El juez los leyó despacio. En uno de ellos, una frase resaltada parecía gritar desde el papel: «Si logramos que parezca que no tiene ingresos, el juez no cuestionará su exclusión». El juez levantó la vista. «¿Reconoce este correo?», preguntó a Ramírez. El abogado tragó saliva. «Es fuera de contexto». «El contexto está aquí», replicó el juez, golpeando suavemente el papel con el dedo. «Y es claro». Daniel, sentado atrás, se llevó una mano a la boca. Lo vi cerrar los ojos por un segundo. Paola empezó a llorar, no con sollozos, sino con ese llanto silencioso que no busca consuelo, solo salida. Yo permanecí inmóvil, no porque no sintiera nada, sino porque sentía demasiado. Pensé en todas las veces que me había quedado callada para evitar escenas, en cómo ese silencio había sido interpretado como debilidad.
El juez se recargó en su silla. Este tribunal no toma a la ligera la manipulación de información financiera, dijo, mucho menos cuando se utiliza para desacreditar a una persona mayor dentro de su propia familia. Miró a Paola. Las palabras tienen consecuencias, señora. Llamar a alguien una carga no lo convierte en una. Luego miró a mí. Señora Elena, su contribución económica está documentada. Su independencia también. Sentí un nudo en la garganta. No respondí, solo asentí. El juez anunció que se emitirían resoluciones formales, en los próximos días correcciones de registros, sanciones procesales y medidas para evitar que se repitiera la desinformación. No habló de castigos ejemplares. Habló de responsabilidad. Cuando levantó la sesión, nadie aplaudió. No era ese tipo de momento. La gente se levantó en silencio. Algunos me miraron con una mezcla de curiosidad y respeto. Otros bajaron la vista. Daniel se acercó cuando Paola ya se había ido escoltada por su abogado. Mamá dijo: lo siento. No le respondí de inmediato. Lo miré. Vi al niño que había criado, al hombre que aún estaba aprendiendo a pararse solo. No me pidas perdón, dije. Aprende. Asintió con los ojos húmedos. Salí del juzgado sin prisa. Afuera el aire estaba más fresco. Me senté un momento en las escaleras. Cerré los ojos. No sentí euforia. Sentí algo mejor: dignidad. La verdad se había sentado a la mesa y ya nadie podía echarla. Después de la audiencia, la vida no se acomodó de golpe. No hubo música de fondo ni sensación de victoria. Lo que hubo fue un silencio distinto, más liviano, como cuando por fin apagas un aparato que llevaba años zumbando en la habitación y recién entonces te das cuenta de cuánto te molestaba. Regresé a casa caminando despacio, no porque estuviera cansada del cuerpo, sino porque necesitaba sentir cada paso. El barrio estaba igual de siempre, la señora del 3B, barriendo la banqueta, un niño persiguiendo una pelota, el olor a tortillas recién hechas, que se escapaba de una ventana. Todo seguía su curso ajeno a lo que había pasado en el juzgado. Y eso me tranquilizó. Al entrar, dejé las llaves en el mismo plato de cerámica donde siempre. Me quité los zapatos y caminé descalza hasta la cocina. Preparé café sin pensar, siguiendo una rutina que conocía de memoria. Mientras el agua hervía, me di cuenta de algo sencillo, pero importante. Ya no tenía el pecho apretado. El peso no se había ido del todo, pero había cambiado de lugar. Esa tarde, Daniel volvió. Tocó la puerta esta vez. Esperé unos segundos antes de abrir. No por rencor, sino para marcar una diferencia. Se veía distinto, más callado, menos seguro de sí mismo. ¿Puedo pasar?, preguntó. Asentí y le hice espacio. Se sentó en la mesa donde tantas veces había comido de niño. Miró alrededor como si viera la casa por primera vez. Paola se fue con una amiga, dijo. Dice que necesita pensar. No respondí de inmediato. Serví 2 tazas de café y me senté frente a él. Yo también tuve que pensar mucho estos días, dije, sobre qué significa ser familia. Daniel bajó la mirada. No supe defenderte, admitió. Creí que si no decía nada, todo se iba a arreglar solo. El silencio no arregla, respondí con suavidad. A veces solo esconde. Se quedó callado. Bebió un sorbo. Nunca quise que te sintieras menos. No se trata de querer, dije. Se trata de actuar. No hubo reproches. No los necesitábamos. Lo que había entre nosotros era otra cosa, una conversación que había tardado años en llegar. Hablamos largo, de cosas simples y de otras más difíciles, de cómo Paola había tomado control poco a poco, de cómo él
había confundido paz con ausencia de conflicto. Yo escuché sin interrumpir. Por primera vez, sentí que me hablaba como a una persona completa, no como a alguien que debía adaptarse. «¿Qué va a pasar ahora?», preguntó. Pensé un momento. «Ahora vamos a poner reglas claras», respondí. «No castigos, límites». Le expliqué lo que necesitaba para seguir adelante, respeto en las palabras, claridad en las decisiones, independencia real. No quería venganza. No quería humillar a nadie. Quería que mi lugar no volviera a ser negociable. Daniel asintió. «Se lo diré a Paola», dijo. «Y si no lo acepta…». No terminó la frase, no hizo falta. Cuando se fue a la casa, volvió a quedar en silencio. Pero ya no era un silencio que doliera. Me senté en la sala y miré las fotos otra vez. Esta vez no sentí nostalgia. Sentí cierre. Algunas cosas habían terminado, sí. Otras estaban apenas empezando. Los días siguientes fueron tranquilos. Recibí una llamada de la licenciada Morales para informarme de los pasos finales, correcciones formales, acuerdos escritos, garantías para evitar futuras manipulaciones. Todo se resolvía con papeles sellos y tiempos legales. Nada dramático, nada público, como debe ser. Paola no me llamó, tampoco me escribió. Supe por Daniel que estaba molesta, que se sentía expuesta. No me sorprendió. A nadie le gusta verse reflejado en algo que no reconoce como propio. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, pensé en la palabra que había iniciado todo: mantenida. Sonreí sin humor. Era curioso cómo una etiqueta podía intentar borrar décadas de trabajo de decisiones silenciosas de noches en vela. Pero también era curioso cómo al final esa misma palabra había abierto la puerta a una verdad que ya no podía cerrarse. No me sentí más fuerte, me sentí más ligera, como si hubiera dejado en el camino una carga que no sabía que llevaba. Esa noche cené sola. Puse la mesa igual que siempre, aunque solo hubiera un plato. No era tristeza, era elección. Encendí la radio y dejé que la música llenara el espacio. Pensé en las mujeres de mi edad, en cuántas habrían pasado por algo parecido sin llegar a un juzgado sin papeles que hablaran por ellas. Entendí entonces que no todas las historias terminan con una resolución clara. La mía tuvo suerte, pero el verdadero cambio no había ocurrido frente al juez. Había ocurrido cuando decidí dejar de encogerme. Antes de dormir, dejé la carpeta en el cajón. Cerré con cuidado. No porque quisiera esconderla otra vez, sino porque ya no necesitaba tenerla a la vista. La verdad había hecho su trabajo. Apagué la luz. En la oscuridad sentí algo cercano a la paz. No perfecta, no definitiva, pero suficiente. Mañana sería otro día. Y por primera vez en mucho tiempo no me daba miedo. Los días siguientes trajeron una calma que no reconocí de inmediato. No era felicidad ruidosa ni alivio exagerado. Era algo más discreto, como cuando una herida deja de doler y solo queda una cicatriz suave que te recuerda por dónde no volver a caer. Una mañana Daniel llegó temprano. No traía prisa ni discursos preparados. Se sentó en la mesa y esperó a que yo terminara de servir café. Ese gesto tan simple me dijo más que cualquier disculpa ensayada. Hablé con Paola, dijo al fin. Le expliqué todo. Los límites, las condiciones. Lo miré sin urgencia y suspiró. ¿No le gustó? Dice que se siente juzgada. Asentí. A veces sentirse juzgado es solo darse cuenta de que otros ven lo que uno no quiso mirar. Daniel bajó la vista. Le pedí que se disculpara contigo. No respondí enseguida. Moví la taza
Escuché el roce del plato. ¿Y lo hará? No ahora, admitió. Tal vez nunca. Pensé en Paola, en su seguridad inicial, en su rostro pálido en el juzgado, en cómo algunas personas confunden autoridad con control y respeto con miedo. Entonces la decisión es suya, dije. Yo ya tomé la mía. Daniel me miró expectante. Voy a quedarme un tiempo aquí, continué. Y quiero que quede claro algo, mi casa no es un campo de batalla. Quien esté aquí lo estará con respeto. Asintió con firmeza. Lo entiendo. No fue un acuerdo dramático, no lo necesitaba. Fue una frontera marcada con palabras simples, dichas sin alzar la voz. Paola no volvió esa semana, ni la siguiente. Supe por terceros que estaba buscando otro lugar. No me alegré, tampoco me entristecí. Entendí que cada quien procesa la verdad a su ritmo y que no todos lo hacen conmigo presente. Los asuntos legales se cerraron sin ruido. La licenciada Morales me llamó para confirmar que todo estaba en orden, documentos corregidos, constancias firmadas, garantías claras. Le agradecí su trabajo y colgué. No sentí ganas de celebrar. Me bastaba con saber que mi nombre ya no podía usarse como moneda de cambio. Un sábado por la tarde ordené el closet. Saqué ropa vieja, papeles innecesarios, recuerdos que ya no necesitaban ocupar espacio físico. En una caja encontré una foto antigua, Daniel pequeño, dormido en el sofá, con la cabeza apoyada en mis piernas. Me quedé mirándola largo rato. No sentí pena, sentí continuidad. La vida no se rompe de golpe, se transforma. Esa noche cenamos juntos, sin Paola, sin tensión. Daniel habló de su trabajo de planes modestos. Yo escuché, no aconsejé. A veces el mejor apoyo es dejar que el otro encuentre su camino sin empujarlo. Antes de irse a dormir, Daniel se detuvo en la puerta de su cuarto. Gracias por no rendirte, dijo. Ni conmigo. Sonreí apenas. Gracias por aprender, respondí. Cuando quedé sola, apagué las luces una a una. El silencio volvió, pero ya no pesaba. Me senté en la sala y respiré hondo. Pensé en todas las mujeres que, como yo, habían sido llamadas una carga. En cuántas habían aceptado esa palabra como verdad. En cuántas aún lo hacen. Entendí entonces algo que me habría gustado saber antes. El respeto no se suplica, se ejerce. Y cuando alguien intenta quitártelo, no siempre necesitas gritar para recuperarlo. A veces basta con no moverte, con sostenerte, con dejar que la verdad haga el trabajo pesado. Antes de acostarme, abrí la ventana. El aire de la noche entró fresco. Cerré los ojos un segundo. No pensé en Paola. No pensé en el juzgado, pensé en mí, en la mujer que había sido y en la que seguía siendo, completa, presente, dueña de su historia. Si esta historia te tocó, de alguna forma, si alguna vez alguien te hizo sentir menos en tu propia familia, me gustaría leerte. Cuéntame en los comentarios qué parte resonó contigo y desde dónde estás escuchando. Aquí compartimos historias todos los días, historias maduras reales en emoción que no buscan venganza, sino justicia y claridad. Si quieres seguir este camino con nosotros, suscríbete para no perderte ningún relato como este. A veces escuchar la historia correcta en el momento correcto cambia más de lo que imaginamos. Sigamos caminando juntos.